Shalom, shalom, querida familia del reino. Les habla su profeta y amiga Elimar Bracho, fundadora del Ministerio Altares de Adoración, y quiero compartir en esta oportunidad la porción de los profetas, la porción número 43. La porción 43 lleva el nombre de Masei. Así que vamos a estar estudiando también el libro de Jeremías, unas porciones muy importantes que no solamente nos va a instruir a nosotros como hijos del Eterno, sino también en cada porción de los profetas. Si usted es un profeta de oficio, esto le va a dejar a usted una enseñanza muy rica, porque Jeremías es un ejemplo a seguir para todos los profetas. Recordemos quién fue el profeta Jeremías. Fue un profeta de la casa de Judá, es decir, del reino del sur. Fue un profeta que también fue sacerdote y fue profeta, hijo del sacerdote Hilcías, un hombre alineado con el Eterno, un hombre que el Eterno levantó, despertó, un hombre que el Eterno le dijo: te he puesto como ciudad fortificada, te he puesto como pilar de hierro, te he puesto como muro de bronce. El Eterno le habló específicamente a Jeremías y le dio una palabra y le dijo que él le daba una palabra fuerte, dura, para confrontar a un pueblo rebelde, un pueblo que no quería alinearse, que no quería experimentar un teshuvah. Y Jeremías fue un hombre que escribió una palabra confrontativa, habló más bien también una palabra confrontativa. Él tenía un escriba que le escribía todas sus profecías. Y bueno, él dio una palabra muy fuerte en tiempos donde la gente no quería escuchar a los profetas, y menos una palabra tan confrontativa. Jeremías, por dar palabras tan fuertes, fue perseguido, fue a la cárcel, fue humillado. De verdad, el Eterno le habló y le dijo: no temas, Jeremías, porque yo estoy contigo para salvarte. Y tal vez usted se preguntará: pero ¿cómo lo salvó si sufrió tanto? Pues el Eterno lo libró de no cumplir propósito, lo salvó de no llegar a cumplir el propósito que le había asignado. Así que fue un profeta realmente ejemplo a seguir, y un profeta con una palabra confrontativa. Recordemos que la palabra profética, si usted es un profeta de oficio, mire, la palabra profética no se le puede agregar nada. A la palabra profética no se le puede quitar nada. De pronto usted dice: ay, pero es que esto está muy fuerte, vamos a quitarle este pedacito que Dios me dijo. No, 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 no. La palabra profética tampoco tiene que interpretarla necesariamente, tiene que vaciar el depósito tal cual como el Eterno se lo ha hablado. Cuando usted recibe una palabra, si usted es un profeta de oficio, es importante que la pueda escribir, que la pueda plasmar tal cual como usted la recibió. ¿Por qué? Porque luego el alma se puede meter, pues se puede mezclar, y es importante que usted la reciba, y tal cual como la reciba, usted pueda comunicar esa palabra. Entonces es muy importante que podamos entender esto, porque realmente Jeremías es todo un ejemplo a seguir como profeta. Y es un hombre que deberíamos estudiar, aprender de él, todos los profetas de oficio. ¿Qué vemos entonces acá? Como siempre les digo, la Haftará es como el postre después de la Parashá, que es la porción de cada semana. Son 54 porciones de los profetas que nos llevan y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, nos fortalecen, nos instruyen. Y como profetas nos forma mucho, pero también esta palabra no es solamente para profetas. Instruye a profetas, capacita a profetas, pero es para todos los hijos del Eterno. Vamos a hablar entonces, para entrar ya en tema, porque vamos a estar teniendo un tiempo de lectura, vamos a estar hablando acerca de la estructura de la Haftará. Recordemos que vamos a estar estudiando el libro de Jeremías, capítulo 2, a partir del versículo 4 al versículo 28. Luego el capítulo 3, a partir del versículo 4, y el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Esos son los pasajes que vamos a estar estudiando en esta oportunidad en la porción de los profetas. ¿Cómo está estructurada entonces esta Haftará? ¿Cuáles son los temas que se tratan? Número uno, la infidelidad de Israel. La infidelidad, el corazón inclinado hacia la idolatría, hacia prácticas ocultistas. Todo esto fue confrontado por el Eterno a través del profeta Jeremías. Luego Israel declina, dice que es una de la parte que vamos a hablar. Israel declina su fe hacia y se inclina hacia la idolatría. Deja al Eterno, deja de caminar en rectitud y se inclina hacia la idolatría. Hablaremos también sobre las consecuencias de la rebeldía de Israel para con el Eterno.
cuáles fueron las consecuencias que ellos tuvieron que enfrentar por causa de rebelarse contra el Todopoderoso, el que los libró, los salvó, los redimió y los estaba trasladando y los trasladó más bien a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra prometida. No hay argumentos, es una de las cosas, de los temas que se plantean, no hay argumentos válidos para la falta de emuná. El Padre establece en esta porción que no hay argumento válido para la falta de emuná y habla sobre la exhortación a retornar al Creador antes del castigo. Siempre que el Eterno envía una palabra de confrontación, una palabra para alinear, una palabra fuerte, al final, siempre, casi siempre, por lo menos, que yo he leído las profecías de los profetas de la Escritura, el Eterno invita a hacer un teshuvah. Es decir, Él no maquilla, el Padre da una palabra ruda, una palabra conforme al pecado que se está cometiendo, habla directo, Dios envía la palabra, pero generalmente el Padre siempre da una invitación al teshuvah. Que este teshuvah es retornar al Padre, es retornar al diseño, es girar. Si usted va al sur, usted gira y ahora va al norte. Tiene que ver con alinearse, es decir, mira, estás desalineado. El Padre puede decirte, mira, estás desalineado, pero yo te invito a que te alinees. Y eso es lo que vemos en las profecías de Jeremías. El Padre le dice a su pueblo, mira, tú estás desalineado, tú estás cayendo en esto, tú estás cayendo en esta práctica, estás incurriendo en esto otro, y le identifica, le señala el error, le señala el pecado, pero luego lo invita. Yo te invito a hacer teshuvah. El Padre le invita al pueblo a retornar a Él y a corregir la mala conducta. Entonces, ya de quién depende, entonces cuando hay por ejemplo, una restauración. Jeremías es un profeta que fue usado por Dios muchísimo para confrontar, para invitar a un teshuvah, y en los libros y en las profecías de Jeremías se habla mucho de la restauración y de la restauración por causa de hacer teshuvah, que es teshuvah, alinearse con el Eterno. Entonces, fíjense cómo viene el mensaje profético a través de este extraordinario profeta. Cuando viene una palabra confrontativa, esa palabra viene para señalar el error, para señalar el pecado, identificar bien exacto lo que el pueblo está haciendo. Luego hay una invitación a teshuvah, una invitación a corregir esa conducta y a retornar al Padre. Y si esa invitación es aceptada por el pueblo que está cometiendo el error, que está siendo confrontado por el Eterno, si ese pueblo acepta la invitación a ese teshuvah, entonces siempre el Eterno trae y promete una restauración. Usted lee, por ejemplo, este libro y se va a dar cuenta que el Eterno les habla fuerte, es como que te habla, te regaña, te exhorta porque está enojado con lo que está haciendo el pueblo, pero le invita a hacer teshuvah y le pone en la mesa, mira, esta es la consecuencia si tú retornas, si tú corriges esto. Esta es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de alguien que experimenta un verdadero teshuvah? La consecuencia es la restauración, pero la restauración no va a depender del Eterno, no va a depender del profeta Jeremías en este caso, va a depender de que el pueblo acepte la invitación a hacer teshuvah. Y eso nosotros como profetas debemos entrenarnos y sobre todo yo le hablo porque en un tiempo dirigí y voy a volver a aperturar escuelas de profetas. Es una enseñanza clave a leer cómo los profetas anuncian un mensaje y cómo ver el mover de lo que el Padre hace. Esto es algo importantísimo, estas tres partes. Cuando el Padre señala algo para corregir, invita a hacer teshuvah y le habla de la consecuencia de aceptar la invitación. Es la restauración. Entonces, no dependió de Jeremías, no dependió del Eterno, la restauración del pueblo, dependía de que el pueblo aceptara la invitación a hacer teshuvah. Es lo mismo si el Padre te manda una palabra difícil, porque va a haber muchísimas veces, y estoy hablando así, dirigiéndome a profetas, porque esta es la porción de los profetas, y aunque le dije al principio, aunque es una porción para todo el pueblo del Eterno, siempre hay una enseñanza, una esencia formativa para el carácter del profeta en estas 54 porciones. Y en esta podemos ver que
Cuando el Padre le entrega a un profeta una palabra confrontativa, una palabra de señalamiento para una conducta incorrecta que que él quiere señalar y corregir, el profeta no puede adornar, el profeta no puede cambiar, no puede mezclar, no puede añadir y no le puede quitar. Tiene que lanzarla tal cual, por muy dura que parezca, por muy difícil que parezca, el profeta tiene que tener carácter para hacerlo. Mire que cuando el Eterno llama a Jeremías, le dice, no temas delante de ellos, Jeremías, no temas, no temas delante de ellos. El Eterno envió a Jeremías a exhortar a los reyes, a exhortar a sacerdotes, a pastores, a profetas. Es decir, él le dijo, yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. La palabra que le fue entregada a Jeremías fue un martillo. Y como le dije anteriormente, hay invitación a Teshuvá, hay invitación a ser restaurados si se introduce en Teshuvá, pero la palabra fue bien confrontativa y fue bien fuerte para el pueblo. Entonces, esto nos deja como instrucción a los profetas de oficio que la palabra del Padre tiene que ser expuesta directa como el Padre la envía. Si el Padre utilizó a Jeremías para enviar esta palabra tan fuerte, tan confrontativa, tan dura contra ese pueblo, es porque la condición de ese pueblo realmente estaba muy contaminada y muy torcida. Mire, yo he tenido experiencias de palabras que el Eterno me ha enviado a dar y han sido palabras de pronto duras. Por ejemplo, una vez yo tuve que darle una palabra a una persona que estaba en un pecado de homosexualismo. Y Dios me dio una palabra para esa persona, pero la palabra iba con un quebranto, realmente iba con una esencia muy paternal. Y esa esencia, cuando esa persona recibe esa palabra, esa persona enseguida aceptó. Pero ¿qué fue lo que me mostró el Señor? El Padre me decía, él quiere, pero no puede, siente que no puede. Él no sabe cómo salir de ahí. Entonces, por causa del corazón de la persona o del pueblo, depende del corazón, de la condición en la cual esté ese pueblo o esa persona a quien el Padre te envía a darle una palabra, así será la firmeza o la dureza de cómo va a ir esa palabra. El Padre te puede enviar una palabra dura, pero te la puede dar como una cucharada de miel de abeja. Pero el Padre te puede dar una palabra dura que te puede llegar como un martillazo que te puede doler mucho. ¿De qué va a depender eso? Lo vemos en la Escritura. Y ahí le voy a decir algo. No me crea a mí, créale a la palabra. ¿Qué es lo que vemos en los profetas y en el mover de los profetas cuando la palabra viene para confrontar, como en este caso del profeta Jeremías, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, los profetas de la Escritura? ¿Qué es lo que vemos? Que según sea la condición del pueblo, según sea el nivel de perversión, el nivel de estar, pervertido, torcido, según sea la condición del pueblo, así será la dureza con la cual va a venir la palabra. Y en este caso, el Eterno estaba sumamente enojado, sumamente hastiado de la conducta de un pueblo que estaba practicando un pecado y que estaba insistiendo y estaba persistiendo en el mismo pecado. Y el Eterno le dijo, mira, esta es la palabra, y le da a Jeremías una palabra confrontativa como martillo. Y por eso le dice, no temas. Ahora, el pueblo no quería recibir esa palabra. El Eterno sabía que ellos se iban a resistir a la palabra. Por eso le dice a Jeremías, no temas, Jeremías, porque te he puesto como una ciudad fortificada, como un pilar de hierro y como un muro de bronce te he puesto, dice el Eterno. Así, es decir, Jeremías, tu carácter va a tener que, para que tú puedas darle esta palabra a este pueblo que está con un corazón así, rebelde, que está practicando esto, tú vas a tener que verte como una ciudad fortificada. Esto está hablando del carácter del profeta y de la cobertura que Adonai le da a un profeta que está dispuesto a cumplir con su asignación y sufrir hasta las últimas consecuencias, como lo sufrió Jeremías cuando fue lanzado a la cárcel. Una tremenda enseñanza nos deja este profeta. Entonces, cuando nos habla del pilar de hierro y de ese muro de acero y la ciudad fortificada, así tendrá que ser tu carácter si tú eres un profeta de oficio. Cuando el Padre te envía a dar una palabra que muy posiblemente te vas a lanzar como al profeta Micaías. Luego que dio la palabra, lo lanzaron a la cárcel con pan y agua, pero él tenía que decir lo que el Eterno le había dicho. Entonces,
Había una condición repetitiva que ya el Eterno estaba enojado, el Eterno estaba molesto y el Eterno estaba hastiado de una condición y estaba hastiado de una condición, de un pueblo que redimió, de un pueblo a quien él salvó, a quien él protegió, a quien él fue su proveedor, a quien él fue marido para ellos, y la condición de la persistencia en ese pecado en el cual ellos habían caído y seguían incurriendo en él. Vemos entonces que el profeta Jeremías exhorta al pueblo a que primeramente a que escuchen al Eterno. Cuando usted lee, empieza a leer la porción, le dice de la siguiente manera: escuchen palabra del Eterno. Escucha Israel. Es decir, inclina tu oído. Esto tiene tres implicaciones: no solamente escuchar, sino también obedecer. Es decir, el Eterno les estaba invitando a inclinar el corazón, a escuchar lo que él tenía que decirle. Escucha la palabra del Eterno, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Vemos entonces, luego el Eterno les habla acerca de no olvidar sus preceptos. Le hace una invitación: no olviden mis preceptos, escuchen. Es decir, no se olviden, no se tuerzan, no se perviertan, no se salgan del camino, no se olviden de mis preceptos. Los invita a alejarse de la idolatría, a hacer teshuvá, a corregir. El Eterno luego hace remembranza de las maravillas que él hizo con su pueblo. Mira cómo el Eterno lo lleva a un proceso para que hagan teshuvá. Ellos hagan teshuvá. Luego, el Eterno les invita a que no se alejen del pacto que hicieron en Sinaí. Es decir, vuelvan a la Torá, corrijan su actitud, corrijan su conducta. Y compara luego a Israel con una prostituta. Mira esta palabra. Imagínate, el pueblo se pudo haber ofendido y le pudieron haber dicho a Jeremías: ¿pero qué te has creído? ¿Cómo nos vas a comparar con una prostituta? Pero qué dura esta palabra, compararme con una prostituta. Pues sí, el Eterno le comparó con una prostituta. Y vemos en varios pasajes de la Escritura cómo el Eterno le compara a su pueblo idólatra, al pueblo que cae en estas prácticas, le compara con una prostituta. Fíjate lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Oseas, una palabra durísima que el Eterno les da, durísima. También esto se refuerza con el libro de Oseas, le compara con una prostituta, con una ramera. ¿Por qué Yeshua le dice a la mujer samaritana: ve y busca a tu marido? Porque ¿cómo empieza todo? Le dice: dame de beber, mujer. Y ella le dice: ¿tú me pides a mí? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un conflicto terrible entre el reino del norte y el reino del sur por la división de las dos casas. Ellos decían que era en Jerusalén que se debía adorar y ellos decían que era ahí, en su tierra. Jerusalén, la capital del reino del sur, Samaria, la capital del reino del norte. Había un conflicto terrible entonces entre estos dos reinos, el sur y el norte, judíos y samaritanos. Y ella le dice: ¿por qué tú me pides a mí? Y entran en una conversación. Y luego él le dice: mujer, el que tomare del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿De qué agua está hablando? De la Torá que viene para realmente alinearnos, corregirnos, limpiarnos, esa agua limpia de la cual habla el profeta Ezequiel en el capítulo 36, de esa agua limpia que esparciría Adonai sobre nosotros, la Torá. Entonces, eso nos habla a nosotros de que la Torá se bebe. Cuando usted y yo leemos y nos exponemos a la palabra, esa palabra se bebe, esa palabra nos llena y nos limpia por dentro. Y Yeshua le dice: ve y busca a tu marido. Y le dice: no tengo marido. Y le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿A quién le está hablando? A la mujer que representa a esa mujer ramera, a esa mujer prostituta. Y aunque no se dice específicamente que la mujer samaritana era una prostituta, le está hablando de 5 maridos que no eran de ella. ¿A qué se está refiriendo específicamente el Eterno? Él fue a Samaria. Él fue a la capital de la casa del reino del norte. Él fue a dar una palabra para provocar un teshuvá. Y ella le dice: bien, no tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Cuando leemos las porciones de los profetas, ¿quiénes son esos maridos? Y lo vamos a leer en la porción que viene más adelante, que es la número 45.
¿quiénes son esos maridos? A ver, cuando vamos a los profetas, ¿quiénes son esos maridos? Egipto, Asiria, y lo vamos a ver en la próxima porción. Egipto, Asiria. ¿Con quiénes más fue infiel Israel al Eterno? Con Babilonia, con Babel, con Grecia, con Roma. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Es decir, yo soy tu marido. El Eterno en Yeshua, a través de Yeshua, que Yeshua es el Eterno, es la emanación del Padre Eterno. Yeshua, el Hijo del Eterno, pero a su vez es el Eterno, es la forma física de ver a Elohim. Él le dice, esos no son tus maridos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo? Que Él es su marido. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a redimir a ese pueblo. Aquí el Eterno le está confrontando a través del profeta Jeremías y le dice, y le confronta a la casa de Israel con una prostituta. Sí, prostituta, es decir, tú te has prostituido con la idolatría. Le confronta terriblemente. Fíjate, una de las cosas que le decían al madero, le decía, mi padre eres tú. Y voy a leerle la porción, déjeme encontrarle aquí, al madero y al... para no trazarme en esto, estamos en la porción del capítulo 2 de Jeremías, del 4 al 13. Del 4 al 13. Y una de las palabras que el Eterno le dice ahí y que el Eterno confronta es que ellos estaban inclinando su corazón hacia toda clase de ídolos y habían caído en este nivel de perversión. Luego, aquí y leyendo mis notas, una de las cosas que hace el profeta Jeremías es que les dice el Eterno a través de él, el Eterno les reprocha por la idolatría y su ingratitud y les recuerda cómo los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra productiva. Es una de las cosas que le dice, mire, yo los saqué a ustedes, estoy parafraseando, para traerlos a una tierra productiva. El Eterno les reprocha la impurificación de la tierra al entrar y dice, y la transformaron en abominación. Ellos transformaron la tierra en una abominación. Miren lo que dice el Eterno. Mira la confrontación y hacia dónde va. Le dice, los sacerdotes no indagaron dónde está Elohim, es decir, no le buscaron. Los sacerdotes cumplían un oficio y ellos tenían el deber, la asignación, su tarea era buscar al Eterno, eran intermediarios entre el pueblo y el Eterno. Pero dice que los sacerdotes no indagaron dónde está Elohim, es decir, confrontó a los sacerdotes. Número 2, los encargados de transmitir la Torá no me conocieron. Algunos dicen que se refiere al Supremo Tribunal Rabínico, es decir, al Sanedrín. Los encargados de enseñar, dice, no me conocieron. No me conocieron. Está confrontando a líderes, a gente en autoridad. Dice, los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras las cosas vanas. ¿Qué hicieron los profetas? Dieron palabras corruptas, palabras mezcladas, palabras torcidas. Profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras cosas vanas. Habían profetas corrompidos. Entonces, el Eterno reprocha a su pueblo en el versículo 10 y 11 que le reprocha que los pueblos paganos son más fieles a sus ídolos que el pueblo de él a él. Que aunque él es el Todopoderoso, los paganos son más fieles a su idolatría y a su religión que su propio pueblo. En este momento, en esa condición, eso es lo que les dice el Eterno. Y les dice, dice que su pueblo ha cambiado su gloria por algo frívolo. Es una palabra clave que se lee en esta haftará, en esta porción, que ha cambiado la gloria del Eterno por algo frívolo. Y déjame decirte cómo yo puedo discernir esta palabra.
cuando una persona cambia la gloria del Eterno por algo frívolo, no es que lo cambia de la noche a la mañana, eso es un proceso. Es decir, el enemigo y el espíritu de Lilith o el espíritu de Jezabel, una de las cosas que hace es cazar profetas. Lilith es cazadora, caza el alma de los profetas. ¿Cómo se da esta caza? Quiero hacer un paréntesis porque esto es muy importante que lo pueda denunciar en este tiempo, y esta Haftará abre la puerta para eso. ¿Cómo Lilith caza a los profetas del Eterno? Número 1, inspecciona. Número 2, identifica. Anote por favor. Inspecciona la debilidad del profeta. ¿Dónde está la debilidad del profeta? Número 2, identifica la debilidad. Y número 3, tratará de hacer un enlace entre esa debilidad y empezar a bombardear y empezar a hacer un vínculo, un lazo, para luego cazar el alma del profeta. Y no solamente con profetas pasa esto, pero en este caso específicamente, Jeremías fue enviado a confrontar a los que instruían la Torá, a confrontar a los sacerdotes, a confrontar a los pastores y a confrontar a los profetas. Y en este caso, como los profetas, dice, una de las cosas que habla y que dice el Eterno acá en estos versículos abajo es que cambiaron la gloria por las frivolidades. Y esto es un proceso, como lo dije anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a meterte mezclas, poquito, empieza por lo bajito. Lilith empieza a trabajar por lo bajito, rodea, hasta traer mezcla. Esto luego trae el segundo paso, después de mezclar, es enceguecer, para caer, para cautivar, para limitar, para afectar, para mezclar la palabra que salga del profeta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Como alguien que pueda haber experimentado la gloria de Adonai va a cambiar la gloria por frivolidades cuando entra en un proceso, y ese proceso de contaminación empieza desde lo bajito, desde lo poquito, hasta que la persona empieza a traer mezcla, poquito a poquito, tolera esa influencia, y esa influencia llega a arropar, a pervertir y a dañar. Entonces, una persona puede pasar de cambiar la gloria por frivolidades. No seas ligero, pueblo del Eterno. No seas ligero. Ser radical. No importa que te digan que eres religioso. No importa que te digan que eres demasiado radical. Yeshua fue radical. Cuando tú tengas que hacer algo por agradar a los hombres, pregúntate, ¿Yeshua haría esto? ¿El Eterno me aprueba esto? Este es un tiempo donde tenemos que estar con los ojos bien abiertos, bien firmes, con el oído puesto en el cielo. Tenemos que ser radicales. Tenemos que levantarnos como ciudades fortificadas. Tenemos que levantarnos como pilares de hierro, como muros de bronce, porque es un tiempo de perversión, de mezcla, de contaminación. Y Lilith tiene su red preparada y tiene sus flechas preparadas para cazar a los profetas genuinos y verdaderos del Eterno, para arrastrar a los hijos de Adonai. ¿Cómo podemos ser libres de esta influencia? No caer en frivolidades que aparezcan pequeñas, pero que establezcan vínculos y nos lleven a cambiar la gloria por frivolidades. Porque esto fue lo que pasó en la casa de Israel en ese tiempo, y por eso el Eterno está confrontando primeramente a los líderes, confrontando a los sacerdotes, confrontando a los que instruían en Torá, confrontando a los pastores y confrontando a los profetas. ¿Qué pasó? Que como los líderes cayeron, también el pueblo fue arrastrado. El pueblo fue arrastrado porque el enemigo siempre apunta cabezas. El enemigo apunta cabezas. Al arrastrar a estos líderes espirituales, al arrastrarlos a ellos, también arrastraría al pueblo. Nada más y nada menos que corrompió el sacerdocio. Se corrompió el sacerdocio, se corrompieron los pastores, se corrompieron los profetas, se corrompieron los instructores de Torá. Entonces, al ellos dar agua sucia, al ellos no instruir, ¿qué le confronta y qué le dice a los encargados de transmitir la Torah? Dice, no me conocieron. Es decir, ellos estaban enseñando letra, pero dice, no me conocieron. ¿Qué le confronta y qué le dice a los sacerdotes? No indagaron en mí, no me buscaron. ¿Qué le dice a los pastores? Se rebelaron contra mí. ¿Qué le dice a los profetas? Profetizaron en nombre de Baal y fueron tras cosas vanas. Es decir, tras frivolidades, y dejaron que se mezclara en ellos Baal. ¿Quién mezcla a Baal, señoras y señores?
Jezabel. Jezabel es la que mezcla a Baal. ¿Cuál es el espíritu que le sirve la mesa a Baal? Jezabel. ¿Qué fue lo que sucedió en el Carmelo? ¿A cuáles fueron los profetas que Elías tuvo que degollar? A los 450 profetas de Baal. ¿Y quién levantó a los profetas de Baal? ¿Quién? O los ocultistas, porque no eran profetas, eran videntes paganos, ocultistas. ¿Quién levantó y quién respaldó a esos ocultistas? Jezabel. Entonces, ¿qué era lo que estaba operando aquí? ¿Y por qué el pueblo se corrompió? ¿Y por qué el pueblo levanta a un Jeremías para dar un martillazo y decir al pueblo, esto es lo que ustedes están haciendo, hagan un teshuvá? ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel trajo perversión, trajo que salieran del diseño, que salieran del camino. Esto no solamente es una mujer que operó en un tiempo, que fue la esposa de Acab, no, es un espíritu que sigue operando, es el espíritu de la deidad femenina y es el que pervierte y es el que saca, es el que hace que un hombre recto se vuelva un hombre ligero. Es el que trae perversión y trae mezcla para que aquellos que instruyen en Torah reciban mezcla y enseñen mezcla, porque al dañar a al corromper el sacerdocio, al corromper a los pastores, al corromper a los profetas, al corromper a los maestros de Torah, y vemos aquí a estos cuatro grupos que el Eterno está confrontando, entonces se va a corromper un pueblo. Abramos nuestros ojos, pueblo del Eterno. Porque esta porción no solamente fue para la casa de Israel en ese tiempo. Esta porción también es para nosotros en nuestros días, para que abramos nuestros ojos y nos alineemos con el diseño del Padre. Los tengamos bien abiertos y seamos bien radicales. Como ciudad fortificada, como pilar de hierro y como muro de bronce debemos ser nosotros. Porque así nos convertimos también en instrumentos de justicia en esta tierra. Otra de las cosas que vemos en esta Haftará, y dice, 2 males ha hecho mi pueblo, más confrontación, más martillazo les dio Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo. A mí me han abandonado fuente de agua surgente. Abandonaron la Torá, abandonaron al Eterno. ¿Y qué fue lo segundo que hicieron? Para excavarse pozos rotos que no contienen al agua. Para excavarse pozos rotos que no contienen al agua. Es decir, dejaron a la fuente de agua viva, dejaron la Torá del Eterno para ir en frivolidades y cavarse pozos que no pueden contener el agua. ¿Qué había en ese momento? Déjeme decirles, ¿sabe lo que había? Había ceguera espiritual. Había ceguera. ¿Y por qué había ceguera? Porque entraron en mezcla, entraron en frivolidades, entraron en ligereza, y la ligereza me lleva a más ligereza. La ligereza no necesariamente comienza por cosas grandes, la ligereza empieza por detalles pequeñitos y pequeñitos detalles, y Jezabel te tira pequeñitas cosas y pequeñitas y pequeñitas. La ligereza va en aumento hasta que cambias la gloria por la frivolidad. Que escuche, el que tenga oídos que oiga. Necesitamos caminar con los ojos abiertos, pueblo del Eterno. Luego vamos entonces al versículo 14 y aquí voy a estar leyendo, voy a hacer el mensaje aquí más expositivo. En el versículo 14 dice, ¿acaso Israel es un esclavo o nació en la esclavitud? Entonces, ¿por qué fue hecho prisionero? ¿Por qué una persona puede caer en la red del enemigo? ¿Por qué fue hecho prisionero? Dice, pequeños leones rugen contra él y dan sus bramidos. Transforman su tierra en una devastación y sus ciudades son quemadas y dejadas sin habitantes. También la gente de Nof y Tacpanjes te romperán la cabeza. Estas son ciudades egipcias. Es decir, ellos se inclinaron a estos ídolos. Ellos se inclinaron a esos ídolos. ¿Y qué le dice el Eterno? Te romperán la cabeza. Por la alianza que tenían con esos ídolos, por servir a esos ídolos, por entrar en prácticas con esos ídolos, dice el Señor, te romperán la cabeza. Le vendría consecuencias a su pueblo. Y le dice,
¿Acaso no te ocurrió eso por haber abandonado al Eterno tu Elohim mientras Él te guiaba por el camino, es decir, por la verdad? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Lo contrario a eso es el error. ¿Qué es el error? Códigos de gobierno contrarios a la Torá. Líneas de pensamiento establecidas para regir la vida de los hombres y llevarlos a vivir una cultura de espaldas al Eterno que ofenda al Padre Eterno. Y dice aquí el profeta Jeremías que el Eterno los guiaba por el camino de la verdad. Dice, y ahora, ¿por qué estás tomando el camino a Egipto para tomar el agua del Nilo y el camino a Ashur, es decir, a Siria, para tomar el agua del Éufrates? Es decir, aquí el Eterno les está hablando de error. Si Él es el Padre Eterno, ¿por qué dejaron a la fuente de agua viva, a la fuente de agua? ¿Por qué estás yendo al Nilo? Le está hablando de Asiria y le está hablando de Egipto para tomar el agua de esos ríos. Es decir, ¿por qué te inclinas al paganismo? ¿Por qué te inclinas a beber la cultura de esos pueblos paganos? ¿Por qué te inclinas a adorar esos ídolos? Y le dice, tu perversidad te castigará y tu desobediencia te condenará. ¡Wow! ¡Qué impactante palabra! Aquí el Eterno le está explicando, es decir, no es que el Eterno está tan bravo que le va a hacer algo terrible, no. Dice, tu perversidad te castigará, es decir, lo que te va a venir es por causa de tu conducta y tu desobediencia te condenará. Asume y comprende cuán malo y amargo es que hayas abandonado al Eterno tu Elohim y que no me temas, dice el Eterno Elohim de los ejércitos. Uno de los grandes pecados y de lo más terrible que un ser humano puede hacer es perder el temor de Elohim. Cuando una persona cae en una práctica contraria al diseño del Padre, en un pecado, y esa persona lo hace y lo hace y lo hace, y llega un momento que no experimenta culpa, sino que lo hace y lo tiene oculto. ¿Sabes qué va a pasar? Dice el Eterno, dice el rey David, por ejemplo, el rey David lo tenía oculto. ¿Y qué dice el rey David? Dice, la mano del Eterno se agravará sobre esa persona. Dice que su vigor se convertirá en sequía de verano. En sequía de verano. Las consecuencias de perder el temor del Eterno son fuertes, son terribles, porque una persona puede caer en una circunstancia, en una condición de cometer un pecado y cometerlo y tenerlo tan oculto y seguirlo cometiendo que llega un momento que dice, bueno, nadie me ve, no me importa. Y no buscaron al Eterno. Sacerdotes que no buscaron al Eterno, que no le conocieron. Fíjate, una persona puede estar enseñando Torah sin conocer al Eterno. Lo dice el profeta Jeremías. Los instructores de Torah, los que instruían en Torah, no me conocían. Es decir, estaban hablando de un Dios a quien no conocían. Estaban enseñando letra, estaban aprendiendo conocimiento y le estaban dando información, pero no conocían al Eterno. Y el Eterno le habla a Jeremías y dice, diles esta palabra, duro, confrontativo. Pero así vino la palabra del Eterno por causa de la condición de este pueblo. Y le dice, hace mucho rompí el yugo con que los egipcios los dominaban a ustedes y rompí las cuerdas con las que las naciones pretendían subyugarlos. Y tú dijiste, no te serviré más, es decir, no serviré más a la idolatría. Pero en toda colina elevada y debajo de todo árbol frondoso te prostituías. Prostituta. Así se lo dijo. Prostituta, pueblo prostituta. Te he plantado a ti a partir de la más seleccionada vid, toda de semillas genuinas. ¿Cómo es entonces que te convertiste en una vid silvestre de calidad inferior para mí? Aunque te laves con lejía. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Aunque te laves con lejía. Otra versión dice con polvo limpiador. Y uses mucho jabón, le dijo el Señor. Queda ante mí la mancha de tu transgresión, dice el Eterno tu Elohim. ¡Wow! Aunque te laves con lejía, aunque tú te laves la cara, aunque aparentes otra cosa,
¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque lo único que puede lavarte en ese tiempo, en ese momento, lo único que los podía limpiar era la Torá, volverse a la Torá, volverse a la fuente de agua viva que era el Eterno. Por eso el Eterno le dice, aunque te laves con lejía, tu mancha sigue delante de mí. Hay personas que se lavan con lejía, hay personas que se lavan con mucho jabón, con mucho polvo limpiador, pero el pecado está delante del Eterno. ¿Por qué? Porque no importa la imagen con la que se presenten, lo que realmente importa es la rectitud del corazón y la acción que el Eterno ve. Hay gente que tiene pecados ocultos, hay gente que está viviendo cosas terribles y se lavan con jabón y se presentan con imagen de pureza, con imagen de piedad y engañan al hombre, pero Elohim le dice, aunque te laves con lejía, aunque te pongas polvo limpiador, tu mancha está delante de mí. ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos no se estaban inclinando al Padre Eterno, sino que estaban caminando sin temor del Eterno en su pecado y no se habían vuelto de corazón al Padre. Dice, tu mancha está presente delante de mí. Es decir, a mí no me vas a engañar. Tú puedes engañar a los hombres, pero a mí no me vas a engañar. Amado pueblo del Eterno, este es un tiempo donde el Padre, yo recibo decirlo así para esta temporada, es un tiempo donde se están cayendo máscaras. El Padre les dice a pueblo que necesita alinearse, a un pueblo. Hay palabras que vienen duras, pero vienen por una causa y vienen para provocar algo extraordinario, porque hay sacerdotes, pastores, profetas, maestros de Torá que necesitan realmente alinearse con el Padre. Y aunque se laven con lejía y aparezcan en cámaras y bonitos y engañen a los hombres, el Eterno dice, tu mancha está puesta delante de mí. El Padre necesita que nos volvamos a la Torá, que corrijamos, que volvamos al temor del Eterno, que nos metamos en la cámara secreta. ¿Qué es lo que le dice a los sacerdotes? No me conocieron. ¿Cómo podemos volver a esto? ¿Cómo podemos entonces volvernos a la fuente de agua viva? Volvernos a la fuente y abandonar las frivolidades. Este es un tiempo peligroso y en los últimos tiempos el enemigo tratará de poner trampas, zancadillas, de todo va a ponerle a los escogidos. A las cabezas va a ir para destruir a un pueblo. Entonces debemos tener nuestros ojos abiertos. Aquí el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? A mí no me puedes engañar. Te podrás ver limpiecito, pero tu mancha está delante de mí, dice Adonai. Y dice acá, sigo leyendo. ¿Cómo puedes decir, no me he impurificado, no he ido tras los Baales? Mira tus huellas en el valle y reconoce lo que hiciste. ¡Wow! Sigue el Eterno diciendo, ¿cómo puedes decir que no? ¿Cómo te puedes negar de lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes hacerte el inocente? Tus huellas están en el valle. Reconoce lo que hiciste, dice el Señor. Eres como una camella ágil que se aparta de su camino. Eres como un asno silvestre habituado al desierto, que en su deseo aspira el viento. ¿Quién puede detenerla en su estado salvaje? Los que la buscan no se cansarán, pues en su momento la hallarán. Cuida tu pie de andar descalzo y tu garganta de la sed. Es decir, no seas indiferente, no vayas tras frivolidades. Pero tú dijiste, no hay esperanza, pues amo a los ajenos y tras ellos me iré. ¿A qué está aludiendo aquí? A pueblos ajenos, a culturas paganas. Como la humillación de un ladrón cuando es descubierto, así será humillada la casa de Israel. ¡Oh! Esta palabra vino para confrontar y le dijo para humillar. Esto no me dice a mí que yo tengo la autoridad como profeta de humillar a personas, pero aquí, porque estamos hablando, Jeremías fue un profeta antes de Yeshua. Nosotros somos profetas después de Yeshua. Y hemos entendido que si las consecuencias que le vinieron al pueblo de Israel antes de Yeshua vinieran sobre nosotros, ya estaríamos muertos.
No quiero que esto se vaya al malinterpretar para decir, bueno, ahora yo tengo la autoridad de dar una palabra para humillar públicamente. No, no, no. Esta palabra fue directa a todo un pueblo que en la condición que estaba, el Eterno le dice así y le habla de la humillación que vendría por causa de lo que ellos estaban haciendo. Y le dice así, como la humillación de un ladrón cuando es descubierto, así será humillada la casa de Israel. Es decir, el que está haciendo el pecado en oculto y lo descubren se siente humillado. Y el Eterno dice, así vendrá la humillación sobre la casa de Israel. Ellos, sus reyes, wow, sus reyes, sus nobles, sus sacerdotes y sus profetas. Vuelve nuevamente. Ellos, sus nobles, sus sacerdotes y sus profetas. Ellos le dicen a la madera, tú eres mi padre, y a la piedra, tú me diste a luz. Está hablando de esos ídolos a los cuales ellos adoraban. Pero a mí me dieron la espalda, no la cara. No obstante, en el momento de su desgracia dirán, levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están entonces los dioses que te hiciste? Que se levanten si es que pueden ayudarte en el momento de tu desgracia, pues tus dioses eran tan numerosos como tus ciudades y Judá. Wow, en cada ciudad habían ídolos. El capítulo 3 dice, pero ahora me dices, Padre mío, y me dices, eres el amo de mi juventud. Si te arrepientes, aquí viene la invitación a hacer teshuvá. Ya les dijo de todo el Eterno. Ya les señaló específicamente, le dijo prostituta, ya le dijo todo lo que estaba haciendo. Y luego le dice, si te arrepientes. Si te arrepientes, dice el Eterno, retornarás hacia mí. Si quitas tus abominaciones de mi presencia, no serás desterrado. Si cuando jures, así como el Eterno vive, juras con sinceridad, con justicia y con rectitud, entonces las naciones se bendecirán a sí mismas a través de Israel y se glorificarán en ella. Es decir, si tú te arrepientes, serás restaurado. Palabra de confrontación, denuncia del pecado, invitación al teshuvá, y si hace teshuvá, será restaurado. Una impactante y poderosísima enseñanza para el pueblo del Eterno, para todo hijo del Eterno, nos deja esta porción del libro de Jeremías y para nosotros como profetas también. Entonces, cuando leemos este tipo de palabras, decimos, con razón a Jeremías lo metieron preso y lo persiguieron y lo humillaron y le pasaron tantas cosas, porque Jeremías fue a confrontar a profetas, sacerdotes, reyes, porque él estaba puesto sobre naciones y sobre reinos. Él tenía una autoridad de gobierno. Fue Jeremías el que profetizó sobre la desolación, sobre la destrucción del templo, sobre la invasión de Babel. Pero fue la palabra de Jeremías de la cual se tomó el profeta Daniel para proclamar y para vigilar que la desolación no pasara de 70 años. Amigos y amigas, es importante recordar estas palabras. Hubo un pueblo que conoció la gloria y la cambió por frivolidades. Tengamos nuestros ojos abiertos, muy abiertos, y alineémonos cada día con el Eterno. Cuidémonos de perder el temor del Eterno, porque alguien que cae y que persiste en su pecado, aunque se lave con polvo limpiador, aunque se lave con lejía, y mientras no se arrepiente, la mancha está delante del Eterno. Y el rey David dijo que la mano del Eterno se agrava contra aquellos que encubren su pecado. Bendiciones para todos. Espero que esta enseñanza haya sido de instrucción para su vida. Le invito a compartir este video con otros y a seguir mi canal, Profeta Elimar Bracho, también el canal que tenemos, Ministerio Altares de Adoración, y también el canal de Red Shamer. Les invito a seguir estos canales, seguirnos en nuestras redes sociales, Ministerio Altares de Adoración, Red Shamer, a seguirnos y a compartir este video con otros. Será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo para todos. Shalom, shalom.